Ok, región palatina. Anteriormente habíamos visto las otras regiones, de cierta forma ya las habíamos visto. Esto es algo completamente nuevo. Vamos a ver los músculos del paladar blando, que digamos que es lo más complicadito, y los planos anatómicos que componen el paladar óseo y el paladar blando. Ok. La región palatina constituye la parte superior y posterior de la cavidad bucal. Está formada en sus 2 tercios anteriores por la bóveda palatina, denominado paladar duro o paladar óseo, y su tercio posterior es el velo del paladar o paladar blando. Situación ubicado por debajo de las fosas nasales y por delante de la faringe, se continúa hacia adelante. Y a los lados con la región gingivo-dentaria superior y con la región tonsilar. La región palatina es una especie de tabique óseo membranoso que separa las fosas nasales de la cavidad oral, ¿sí? Y sobre todo, la relación que guarda con la nariz es muy importante, sobre todo para cirugía maxilofacial, para ortodoncia, ¿sí? No sé si ya en alguna ocasión se los habían mencionado. Cuando el maxilar es estrecho, por lo general las fosas nasales también se ven. El piso también se estrecha. Por lo tanto, una persona con hipoplasia maxilar transversal, es decir, el maxilar lo tiene estrecho, por lo general también viene acompañado de que las vías aéreas superiores las tiene obstruidas o no las tiene muy permeables. Y por lo, perdón, y por lo general, estas personas no tienen las vías aéreas permeables y respiran por la boca. ¿Sí? No es una constante, pero sí se observa con mucha frecuencia. Cuando les llega un paciente con los bordes bermellón muy resecos, ¿sí? Una sospecha sería que es un paciente respirador bucal. Y una sospecha de que probablemente tenga una hemiatrofia maxilar transversal o hipoplasia maxilar transversal. Su límite superior son las fosas nasales, a las cuales forma el piso. Inferior es libre y se comunica directamente con la lengua. Los límites laterales es el proceso alveolar superior, anterior igual, el proceso dentoalveolar, y posterior es el istmo de las fauces. Vamos a ver. La forma exterior del paladar, en la línea media, representa un rafe fibroso llamado rafe palatino, obviamente viene siendo este, ¿sí? Presentándose saliente o excavado. Aquí lo representan saliente, pero en ocasiones podemos ver una hendidura. ¿De qué depende de que sea saliente o veamos el surco o la hendidura? Dependiendo del grado de maduración de la sutura palatina. Este es un detalle importante a observar en ortodoncia. Si nosotros queremos, digamos, expandir ortopédicamente el paladar, debemos fijarnos en el rafe palatino. Otras herramientas, pues es una radiografía oclusal, una tomografía, para ver el grado de soldadura, por así decirlo, de la sutura media palatina. ¿Sí? En teoría, esta sutura a los 14 años ya está completamente cerrada, pero no es una constante. Hay pacientes que pueden durar con la sutura media palatina abierta toda la vida, ¿sí? No consolidada del todo, ¿sí? Y en esos casos se puede hacer una expansión maxilar sin ningún problema, ¿sí? En los pacientes que tienen estas características, aquí en vez de ver una saliente, se va a ver una hendidura, ¿sí? Ustedes mismos ahorita lo pueden comprobar. Pasen la lengua por el paladar y lo pueden sentir.
Si sienten el rafe saliente, es decir, como una tirita, quiere decir que su sutura media palatina ya está consolidada y no se puede hacer expansión. Y si sienten un surco, quiere decir que ahí ortopédicamente sí podemos expandir. A ver, permítanme tantito. Me está avisando que está un poquito lento el internet. A ver. Ok, a ver si con eso mejora. Ok, en la parte anterior, partiendo de este rafe hacia la izquierda y derecha, se notan crestas mucosas llamadas rugas palatinas. En el resto de su extensión es lisa y con numerosos agujeros poco visibles que corresponden a aberturas de glándulas salivales menores. Ok, aquí podemos ver las rugas. Son como las huellas digitales. No es igual en todas las personas. Hay una disposición completamente diferente. ¿Sí? Esto sobre todo es de importancia clínica para odontología forense. A veces a través de las rugas palatinas se es posible identificar un cadáver. Al llegar a la mitad de la extensión de la región palatina, en el punto de transición entre el paladar duro y blando, a los lados del rafe palatino, se observan pequeñas depresiones que reciben el nombre de fobias, a las cuales son puntos valiosos de referencia para prostodoncia total. Es decir, si seguimos hacia atrás el rafe, aquí termina el paladar óseo y empieza el paladar blando. Exactamente aquí, a los lados, se van a sentir unas depresiones, incluso ustedes se los pueden llegar a sentir. Si tratan con la punta de la lengua tocar este punto, van a sentir dos depresiones a los lados, ¿sí? Es muy raro que esas depresiones estén representadas en una imagen, ¿sí? Es por eso que les pido que lo intenten. Con la punta de la lengua, traten de tocar dónde termina el paladar óseo y dónde empieza el blando, y ahí van a sentir esas pequeñas fositas, ¿sí? Se denominan como fobias, ¿sí? Estas fobias nos marcan el límite de hasta dónde tenemos que hacer una placa total. Si no respetamos ese punto de referencia, si lo hacemos más atrás, por el movimiento del paladar blando, se va a estar desalojando la prótesis. Es por eso que una prótesis tiene que diseñar por delante, 1 milímetro por delante de esas depresiones para que esto no suceda. Ok, examinando el velo del paladar en un sujeto cuya boca está ampliamente abierta y que respire con normalidad, el velo pende verticalmente, como vemos aquí, ¿sí? Entre la cavidad oral y la faringe, permitiendo que ambas se comuniquen por el istmo de las fauces. En la succión desciende, como vemos aquí, está descendiendo, vean hasta dónde desciende hasta el nivel del epiglotis casi, y se pone en contacto con la lengua sellando la comunicación. En la deglución se eleva y se extiende a manera de tabique horizontal, sellando comunicación entre las fosas nasales y faringes, ¿sí? Tal como podemos ver aquí en este pequeño GIF. En la porción movible, el paladar termina hacia atrás en un borde libre, en el cual se observa la úvula, que es una prolongación vertical de forma cónica. Algunas veces es bífida. Yo nunca lo he visto, ¿sí? Pero pues si Rubier lo dice, pues sí, ha de ser cierto. Los pilares del velo del paladar, en número de 4, 2 anteriores y 2 posteriores. Planos anatómicos, esto se lo tienen que aprender, obviamente. Bueno, en sí, toda la región palatina es muy importante. Es una región que pregunto mucho. Son diferentes dependiendo de la porción.
En el paladar duro son solamente cuatro planos anatómicos. La capa mucosa bucal, una capa glandular, plano esqueletal y capa mucosa nasal o superior. ¿Sí? Paladar blando se añade un plano más, capa mucosa inferior, capa glandular, capa aponeurótica, muscular y capa mucosa superior. ¿Sí? Esto lo tienen que aprender perfectamente bien. Vamos a ver cada uno. La capa mucosa bucal o inferior es esto, obviamente, lo que vemos aquí. ¿Sí? De color blanco rosado, más bien rosado pálido, se caracteriza por su grosor, el cual es mayor en las partes laterales, es decir, aquí en estas zonas, ¿sí? Sobre todo en zonas de premolares y molares, es muy gruesa. Se adhiere fuertemente al periósteo y se comunica directamente con la encía palatina, es decir, se continúa. Como les mencionaba el día de ayer, no hay una línea de demarcación entre la encía palatina y la mucosa palatina. Sí, parece continuarse. ¿Sí? Histológicamente tiene casi la misma composición. No es como en vestibular, donde sí podemos ver la separación, la unión mucogingival. Segunda capa. Otro detalle importante, como su grosor es mayor en las partes laterales, aquí, por lo general de estas zonas son las principales zonas donantes para un injerto de encía en periodoncia. ¿Sí? Se corta un cuadrito de aquí, un rectángulo, ¿sí? Y se sutura donde se necesite. Y no importa, ahí esa mucosa se va a regenerar. ¿Sí? Esta zona es muy noble. Segundo plano anatómico, capa glandular, denominadas glándulas palatinas, se ubica en dos masas laterales a cada lado de la línea media. Son más abundantes en su parte posterior, como podemos ver aquí en la imagen. ¿Sí? Son pequeñas glándulas que están muy juntitas, como podemos ver en la imagen, y forman pues, toda una capa, un plano completo. Plano esquelético, ya lo saben, ya lo vimos en osteología, formado por las apófisis palatinas de los maxilares y las láminas horizontales de los huesos palatinos. Sus detalles ya han sido abordados en osteología descriptiva. Ok, esto ya lo vimos en la primera unidad. Capa mucosa pituitaria o superior, es decir, ya corresponde a la mucosa del piso de las fosas nasales. Ahora, del paladar blando, tenemos la capa mucosa perdón, inferior, viene siendo esta rosita, ¿sí? Es fina, delgada y está débilmente unida a la aponeurosis. La siguiente capa es la capa glandular. La capa es más desarrollada en la parte anterior. Capa aponeurótica, presente solo en la parte anterior del velo, como podemos ver en la imagen. Eso blanquito es la aponeurosis palatina. ¿Sí? Atrás, lo rojo, ya son músculos propios del velo del paladar. Se origina en el gancho de un lado, siguiendo el borde posterior de la lámina horizontal palatina, hasta llegar al gancho o amulus del lado opuesto. Se dirige hacia atrás difuminándose con los fascículos musculares de la siguiente capa, es decir, la capa muscular. A pesar de ser delgada, es muy resistente. Sus orígenes le proporcionan una tensión de tal forma que al simple tacto no es posible encontrar el borde posterior del paladar óseo, resultando en ser un auténtico paladar membranoso. ¿Sí? Igual pueden comprobarlo con la punta de su lengua, vayan hacia el límite del paladar duro y traten de encontrar el borde posterior, no van a poder, porque la aponeurosis hace resistencia.
Sí, es precisamente lo que se menciona aquí. Sí, no va a ser posible. Ok, capa muscular. Ahora sí viene algo pesadito. Los músculos del paladar corresponden a 10 músculos, 5 a cada lado. El primero que vamos a ver es el más sencillo. Músculo de la úvula, también llamado ácigos de la úvula, y un nombre todavía un poquito más viejo, se le llamaba palato estafilino. Así fue como yo me lo tuve que aprender en la licenciatura. ¿Sí? La nomenclatura actual lo denomina simplemente como músculo de la úvula. Es un pequeño músculo, el cual se origina de la espina nasal posterior y termina en el vértice de la úvula. Siguiente músculo, músculo elevador del velo del paladar, también llamado periestafilino interno, y un nombre todavía más antiguo, petroestafilino. ¿Sí? Se origina en la cara posterior inferior del peñasco del temporal, un poco por fuera del orificio inferior del conducto carotidio y de la porción cartilaginosa de la trompa auditiva. De su origen desciende y se inserta en la cara superior de la aponeurosis palatina y cara posterior del velo, entrecruzándose con el músculo elevador del lado opuesto. Siguiente músculo, es por eso, si se fijan su origen, aquí está, el peñasco, es por eso que también recibe este nombre, petroestafilino. ¿Sí? El músculo tensor, también llamado esfenoestafilino, porque recuerden, este ya hemos visto su origen, se origina de la fosita escafoidea, que se encuentra en la apófisis pterigoides, que pertenece al hueso esfenoides. Es por eso que recibe el nombre, o recibía más bien, el nombre de esfenoestafilino. El nombre actual es tensor del velo. Y el nombre en el cual yo me tuve que aprender es el peristafilino externo. Se origina de la fosita escafoidea, borde anterior e interno del agujero oval y cara anteroexterna de la trompa auditiva. De ahí sus fascículos descienden y se reflejan en el gancho o amulus. Ahorita les explico en un dibujo, formando un ángulo recto hasta insertarse en la cara inferior de la aponeurosis palatina, donde se distribuye en abanico confundiéndose con el espesor muscular. Siguientes músculos. Músculo palatofaringio o faringoestafilino. Yo les recomiendo que se lo aprendan con el primer nombre. ¿Sí? Es muy probable que cuando lleguen a cirugía los vean con este nombre, palatoestafilino, periestafilino interno, externo, faringoestafilino. ¿Sí? Pues bueno, aquí ya tienen la referencia, conserven esta presentación para que no tengan problemas en cirugía. ¿Sí? El palatofaringio se origina a través de 3 haces musculares. Haz principal se origina de la línea media de la cara superior de la aponeurosis palatina. Un haz pterigoideo se origina del borde inferior del gancho. Y un tercer haz o haz tubárico de la cara medial del borde inferior de la trompa auditiva. Su mismo nombre nos está diciendo de dónde se origina. Los 3 haces se dirigen oblicuamente inferior, posterior y lateral para formar el pilar posterior del velo. Termina en anterior en el borde superior y posterior del cartílago tiroides, fusionándose con el músculo estilofaringio. Ahora, todo esto, para su suerte, no voy a pedir que se lo aprendan. No necesita, nada más con que me lo sepan identificar en una imagen, con eso es suficiente. Y la referencia más fácil es de que forma el pilar posterior del velo. Así es como ustedes lo van a poder identificar sin ningún problema. No me interesa, y de hecho a nadie le interesa, que se aprendan el origen, ¿sí? Ni de dónde a dónde va. No, no tiene caso. No los voy a cansar con eso, ¿sí? De hecho, si se fijan, estos músculos tienen una relación muy íntima con la faringe. La faringe es puro músculo, y luego a veces los fascículos se entrecruzan entre sí, y es todo un embrollo, incluso para los anatomistas, para los que se dedican a esto. ¿Sí? El último músculo es el palato gloso o glosoestafilino. Se origina
de la cara inferior de la aponeurosis palatina, desciende formando el pilar anterior del velo y termina en el espesor de la lengua. Ahora, un detalle importante de estos dos últimos músculos es, por así decirlo, son músculos compartidos o músculos comodín. ¿Qué quiero decir con esto? El músculo palatofaringeo forma parte de los músculos del paladar blando, pero también forma parte de los músculos de la faringe, ¿sí? Este músculo lo vamos a volver a mencionar cuando veamos faringe, ¿sí? Y el músculo palatogloso también, digamos, es un comodín, por así decirlo. Forma parte de los músculos de la lengua y también forma parte de los músculos del velo del paladar. ¿Me explico? ¿Sí? Digamos, los únicos músculos que son exclusivos del velo son estos tres primeros. Estos dos son, por así decirlo, músculos compartidos. El primero, músculo del velo del paladar y también de la faringe. Y el segundo, músculo del velo del paladar y también de la lengua. ¿Ok? Aquí los tenemos. Pero antes de ver cada uno de estos músculos, voy a ejemplificarlo con un dibujo sobre todo lo que es el elevador y el tensor. Primero el elevador. Nos dice que viene desde el peñasco, es decir, viene desde arriba y desciende. Tiene más o menos esta forma, del lado opuesto. El elevador. Viene directito. Aquí estaría el velo. Aquí vamos a dibujar la úvula. Es la úvula. Y aquí sus fibras se entremezclan entre sí. ¿Ok? Ahora el tensor. Viene de arriba. El gancho vámulus estaría más o menos a este nivel. Viene, se refleja aquí y luego se va directo así. Vamos a poner del otro lado, gancho. Viene, bueno, es más derecho. ¿Sí? Y se refleja hacia adentro. ¿Ok? Esta es más o menos la disposición que tienen estos dos músculos que se confunden mucho. Todo el tiempo me los confunden. Y para asegurarme de que lo estudien, lo pregunto mucho, tanto en el examen teórico como en el práctico. Estos músculos son de ley. Siempre los pregunto. ¿Sí? Ahora, vean la disposición. El elevador queda por dentro y el tensor por fuera. Es por eso que a este se le llamaba periestafilino interno. Y a este se le llamaba periestafilino externo. ¿Ok? Porque tienen esta disposición. El elevador se encuentra más cercano a la línea media y el tensor más hacia afuera. Ahora, si nos fijamos en la dirección de sus fibras del elevador, ¿qué pasa si estas fibras se contraen? El velo, como su nombre dice, se va a elevar. Y de este músculo del periestafilino externo, vean la dirección de sus fibras, forman un ángulo recto completamente. Al contraerse, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo va a tensar, como su nombre lo dice. Sí, va a hacer esto. ¿Sí? Y el elevador lo va a subir. Y el tensor lo va a tensar. ¿Sí? Ahora, aquí lo vemos, miren. Aquí está el elevador. Vean, viene desde el peñasco y la trompa auditiva y desciende y en la línea media se entrecruza. El tensor, aquí está, no se ve muy bien. Este es el primer fascículo. Aquí está el gancho, aquí debería tener su reflejo
y se va así. ¿Ok? Este que está aquí es el paratofaringio. Vean, ya se continúa con uno de los constrictores de la faringe. Y a su vez forma lo que es el pilar posterior. Aquí no se ve el palatogloso, está por delante, no se alcanza a ver. Vamos a ver otra imagen. Una imagen muy ejemplificada de todos los músculos del paladar. ¿Sí? Este obviamente es el tensor, el arco reflejo. Este es el elevador. ¿Sí? Este, el palatofaringio. Y este aquí está ejemplificado, el palatogloso. Pilar anterior, pilar posterior del velo del paladar. ¿Sí? Y el último, los ácigos de la úvula o músculo de la úvula, formando la campanilla. Ok. Y la última capa, capa mucosa superior o faringia, es continuación de la mucosa nasal, a nivel del borde del velo se unen con la mucosa inferior. Vasos y nervios, arterias, pues encontramos la arteria esfenopalatina, la arteria palatina descendente, ambas ramas de la maxilar interna, la palatina ascendente, rama de la facial. Sí, ahora déjenles explico por dónde pasa cada una para que la sepan identificar. La palatina descendente, rama de la maxilar interna, viene desde la fosa pterigopalatina. De la fosa desciende la arteria, llega al vértice de la fosa y va a salir por los agujeros palatinos mayores y menores. ¿Sí? La palatina ascendente de la facial pasa por un lado de la amígdala. ¿Sí? Esa es la disposición de ambas palatinas. Venas son homólogas a las arterias, las cuales pueden terminar en el plexo pterigoideo, ya saben, una forma de llamarle a la vena maxilar interna, una de sus disposiciones. Vena facial o plexo faringio. ¿Sí? Vena facial por la vena palatina ascendente y plexo faringio. ¿Sí? También se puede ir muy atrás. Plexo faringio se encuentra una red vascular que se encuentra tapizando lo que es la pared posterior de la faringe. Linfáticos, todos los linfáticos drenan a los ganglios profundos del cuello. Nervios sensitivos, esto ya se los había explicado, pero lo volvemos a ver para que quede más claro. El nervio palatino mayor para los 2/3 posteriores del paladar duro, nervio nasopalatino para el tercio anterior del paladar duro o premaxila, nervio palatino menor para la mucosa inferior o bucal. Todos los nervios anteriores proceden del ganglio pterigopalatino, esto ya lo saben. Plexo faringio, más exclusivamente, aquí lo pongo entre paréntesis, ramos faringios del glosofaringio, para inervar la mucosa faringea o superior del velo y pilares del velo. Sí, eso es territorio del glosofaringio. Nervios motores, todos los músculos del velo del paladar son inervados por el plexo faringio, específicamente el nervio vago, aquí exclusivamente los ramos faringios del vago, a excepción del tensor del velo, ese está inervado por el trigémino. ¿Sí? Esto se supone que ya lo saben. Esto es pregunta de examen. Y listo. Terminamos con la región palatina. Ok, quedan 20 minutitos. ¿Alguna duda? ¿Pregunta de región palatina? ¿Nada? No, profe, nada. Ok. Entonces, voy a dar la introducción de la región lingual. No vamos a alcanzar a verla en 20 minutos. Es una región compleja, ¿sí? A ver hasta dónde llegamos. Región lingual, ¿sí? La lengua no solo es el órgano en donde se perciben los sabores, como ustedes ya lo saben, ya lo han visto desde anatomía general. Ah, caray, ¿qué pasó?
Ok. Ya saben, los 2 tercios anteriores por el facial, tercio posterior por el glosofaringio y en la base, en la raíz de la lengua y el epiglotis por el vago. Ok. Por su estructura esencialmente musculosa, desempeña un papel importante durante la masticación, deglución, succión y fonación. Ahora, como pueden ver en la imagen, esta imagen es de Netter, la lengua es puro músculo, puro músculo. Y es importante que lo conozcan, sobre todo porque tiene aplicaciones clínicas para ortodoncia, para ninguna otra especialidad, ¿sí? En anatomía, obviamente, tienen que conocer en cirugía, tienen que conocer su anatomía, tienen que conocer ciertas particularidades para poder operarla, pero clínicamente, y para fines terapéuticos, es importante conocer la lengua, sobre todo para ortopedia, ¿sí? Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos los músculos peribucales y por dentro tenemos los músculos de la lengua. Estos músculos obviamente ejercen fuerza y estas fuerzas deben estar equilibradas. Si las fuerzas no están equilibradas, va a haber maloclusión. ¿Sí? Todo esto va a repercutir en los dientes porque vean, los dientes quedan en medio del influjo de las fuerzas musculares, tanto de los músculos peribucales como de la lengua. ¿Sí? A la fuerza que ejerce la lengua se le llama fuerza centrífuga y la fuerza que ejercen los músculos peribucales son fuerzas centrípetas. ¿Sí? Si, por ejemplo, la lengua tiene mayor fuerza que los músculos peribucales, los dientes los va a proyectar hacia adelante y va a producir diastemas, ¿sí? O tremas, ¿sí? Esto es algo muy común en pacientes ya grande, en pacientes mayores, ¿sí? De que los dientes empiezan a abanicar, ¿sí? Y luego a veces uno piensa, bueno, ha de ser enfermedad parodontal. Bueno, a veces hay una combinación. El tejido de sostén del diente se enferma y a su vez, si hay un desequilibrio en las fuerzas centrífugas, los va a abanicar. Es muy raro encontrarlo en niños, aunque sí se puede llegar a presentar. Ahí que tenemos que hacer, pues poner una trampa lingual aquí, para que la lengua no haga presión sobre los dientes. Y los músculos peribucales junten otra vez los dientes. Es más común el problema opuesto, que las fuerzas centrípetas dominen y empujen los dientes hacia adentro. Y al empujarlos hacia adentro, los va a piñar, ¿sí? Eso es algo muy común en ortopedia, dentición decidua, dentición mixta, el que veamos esto, ¿sí? No sé quién les va a dar ortodoncia, pero desgraciadamente todavía siguen fomentando el tratamiento que se llama extracciones seriadas, ¿sí? Lo cual a mí me parece personalmente, y disculpen la expresión, pero es una pendejada, ¿sí? Hacer extracciones seriadas. Eso agrava el problema. Si tiene apiñamiento y hacen extracciones, le va a producir más apiñamiento, ¿sí? Entonces, yo no sé quién les digo, porque me he topado con alumnos que ya han salido y todavía siguen haciendo esta iatrogenia, ¿sí? No se han, no, no se han actualizado, ¿sí? Pero bueno, ustedes están en una posición difícil, no le pueden decir eso al maestro de ortodoncia que les vaya a tocar. Así que, pues, nada más denle por su lado. Pero es una estupidez, ¿sí? El que hagan extracciones seriadas. Ya está comprobado que agrava el problema, ¿sí? En estado de reposo, ocupa toda la cavidad oral, la cual llena casi por completo. Está situada por debajo de la región palatina, por encima de la región sublingual, por delante de la faringe, delimitada por delante y a los lados por la región gingivodentaria. Muy claro esto. La raíz presenta 2 partes. Ahora, atención con esto, y nada más con esto voy a terminar. Se confunde mucho
Esto de aquí, raíz de la lengua o parte fija, se confunde con la base de la lengua. No es lo mismo. ¿Sí? La raíz de la lengua, parte oculta en el espesor del suelo de la boca. Ay, discúlpenos las faltas de ortografía. Esto lo hago muy rápido, luego a veces ni lo reviso. ¿Sí? Cubierta por mucosa. Y dos, la lengua propiamente dicha, o parte libre de la lengua, es la parte visible en la cavidad oral. La raíz de la lengua viene siendo todo esto, es decir, esto. Esto es la raíz. Y por lo tanto, la lengua viene desde el hueso ioides. Traten de ubicarlo al cartílago tiroides, arribita, que está el hueso ioides. La lengua empieza desde aquí. ¿Sí? De aquí empieza la raíz. Esto es la raíz de la lengua. Es decir, donde se origina de las partes duras, sobre todo del hueso. ¿Sí? Como el hueso ioides y la mandíbula. Eso es la raíz. Esto es la raíz. ¿Sí? No confundan no lo confundan con la base, que la base es esto nada más. ¿Sí? Porque es muy común que pase eso. La parte fija o raíz de la lengua. La raíz de la lengua se halla formada en gran medida por los orígenes de los músculos iogloso y geniogloso. Puede ser considerada como el segmento de inserción de la lengua, ya que por su raíz se fija en la apófisis geni superiores de la cara posterior del cuerpo mandibular. Dicha inserción evita que la lengua bascule y se dirija hacia atrás, provocando obstrucción de la laringe. Cuerpo y hasta mayor del ioides. Gracias a esta inserción es posible sacar la lengua fuera de la boca al mismo tiempo que levanta el aparato ioideo y por consiguiente la laringe durante el examen laringoscópico. La lengua también está mantenida en su posición por los músculos pilares del velo del paladar, pero digamos de forma secundaria. ¿Ok? La parte libre, también denominada parte movible de la lengua, el istmo de las fauces y la bilingual es esta, ¿sí? Es decir, esta V, que forman las papilas caliciformes, la dividen en dos porciones. Porción bucal es la porción visible al abrir la boca, es decir, todo esto, y se caracteriza por la mucosa gustativa, y la porción faríngea o base de la lengua. Aquí lo vuelvo a recalcar, no confundir con la raíz. Está ocupada en su mayoría por las amígdalas linguales. Aquí las vemos. Esto es la base. ¿Ok? Porción bucal es la porción que se halla por delante de la bilingual. Vamos a lo mismo. Y el istmo de las fauces. Tiene forma. Ay, esta cosa. ¿Sí? De cono aplanado con vértice hacia afuera, el cual se denomina punta de la lengua. Para su estudio se divide en cara superior, cara inferior y bordes laterales. Es cara superior, bordes laterales y cara inferior, pues obviamente aquí no se ve, pero más adelante sí les pongo una imagen. Cara superior o dorso de la lengua se relaciona íntimamente con la bóveda palatina. Presenta en la línea media un surco. Toda su extensión está tapizada por papilas fungiformes y filiformes, proporcionándole a la lengua un aspecto de alfombra y al tacto una sensación de terciopelo. En su límite posterior presenta la bilingual formada de 9 a 11 papilas caliciformes, también llamadas circunvaladas, dispuestas en dos líneas oblicuas con respecto a la línea media formando una V, cuyo vértice mira hacia atrás. La papila que ocupa el vértice es por lo general la más voluminosa. Un poco por detrás de la bilingual se aprecia una pequeña depresión, es el agujero ciego de la lengua. Vamos a ver. Aquí estaría el agujero ciego de la lengua. ¿Sí? La bilingual y la que queda en medio, por lo general, esta está muy desarrollada.
El dorso es húmedo y rosado en estado normal. Se observa seca y negruzca en infecciones generales graves. En ocasiones se halla cubierta por una capa blanquecina o amarillenta. Cuando vean este detalle, estamos hablando de una lengua saburral, que denota afecciones del tubo digestivo. ¿Sí? Ese es un detalle que van a ver en clínica. ¿Sí? Tienen que observar muy bien la coloración del dorso de la lengua y habla mucho del estado general de salud del paciente. Si la ven negra, pues es una infección grave, ¿sí? Es raro que lo vean, por lo general eso pues lo ve más en hospital, pero sí es muy común que observe la lengua saburral, ¿sí? Que puede deberse a infecciones del tracto digestivo o simplemente una mala digestión, ¿sí? Colitis, úlceras, gastritis, es muy diverso. La lengua saburral es mucho más común, esa sí la van a ver a cada rato. Aquí lo vemos. Otra imagen. Parte bucal, base de la lengua, bilingual, que forma el límite entre estas dos estructuras. La cara superior, bordes laterales, borde inferior no se ve. Aquí, por ejemplo, Rubier, si lo he ejemplificado, la bilingual y la que queda en medio está más desarrollada. Vean, aquí sí se nota bastante. Y atrás el agujero ciego, aquí. Y estas son las amígdalas linguales. Y el vientre o cara inferior. Cara inferior o vientre de la lengua. Dicha cara descansa sobre la región sublingual. Presenta en la línea media un surco que discurre del vértice hacia abajo. Aquí. Y atrás, en donde se continúa con un repliegue mucoso llamado frenillo lingual. Aquí lo alcanzamos a ver un poquito. Aquí. A cada lado del frenillo se aprecian dos superficies lisas, aquí perfectamente bien ejemplificadas, y gris rosadas, que permiten por transparencia ver las venas raninas. Aquí las vemos perfectamente bien, las venitas. Bordes laterales son libres y redondeados. Están en íntima relación con los procesos dentoalveolares. En su parte posterior se encuentran las papilas foliadas. Aquí se alcanzan a ver un poquito. Estas son las papilas foliadas. ¿Sí? Y ya vimos los cuatro tipos de papilas. Las caliciformes o circunvaladas, las fungiformes y las filiformes. Estos puntitos que se ven aquí son las fungiformes. El resto son foliadas, son las más pequeñitas. Y las foliadas se encuentran aquí por fuera, en los bordes laterales. Ok, y bueno, yo creo que hasta aquí lo dejamos. Mañana seguimos con la lengua. No quiero cansarlos porque ya estoy consciente que es mucha información. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? No, No. ¿No? profe, Sí. las grabaciones de esto las están mandando. No. ¿Alguien las está grabando? ¿Que pueda hacernos favor de mandarlas? ¿Nadie las está grabando? Creo que no. Yo las estoy grabando, pero creo que nada más una no la pude grabar. No sé qué pasó. No se grabó. Creo que fue la práctica pasada de nervios. Creo que fue esa. Creo que esa no se grabó. Todas las otras las tengo. ¿Sí? No he tenido oportunidad de subirlo por WeTransfer. Estaba pensando también subirlas a YouTube. Yo creo que se me hace más fácil. Y pues nada más ponerlo como privado, nada más para que ciertas personas tengan acceso. Digo, porque tengo varios compañeros familiares que son maestros y apenas se dan cuenta que están en YouTube y empieza el bullying. Sí, entonces no quiero que me pase lo mismo. Se va a hacer youtuber, profe. ¿Mande? No. Le van a pagar. No.
No, YouTube nada más sirve para perder el tiempo. Nada, el de las clases de YouTube nadie las pela. No hay suscriptores. Pero yo creo que se me hace más fácil subirlas a YouTube para que ustedes tengan acceso a los videos todo el tiempo que quieran. Porque si lo subo por WeTransfer, obviamente les va a llegar al correo, les va a llegar un link. Ustedes tienen que ir a ese link, van a llegar a la página de WeTransfer y tienen que descargar los videos. Y dependiendo de su internet, pues sí les puede llevar tiempo, porque sí son pesados. ¿Sí? Y lo malo es de que tiene vigencia. Si en ciertos días no se baja, se borra automáticamente y hay que volverlo a resubir. La descarga es rápida, el subirlo es lo tardado. ¿Sí? Entonces, yo creo que lo voy a subir mejor a YouTube. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud que tengan con los temas anteriores o de lo que hemos estado viendo? No, profe, nada. No, no. Ok. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Mañana va a ser práctica de Neuro 2. Va a ser una práctica. No podemos profundizar mucho porque ni incluso en el programa que nos pasó la universidad del Complete Anatomy no viene representado todas las ramas de los nervios que vamos a ver. Mañana vamos a ver glosofaringio, accesorio, vago, hipogloso, plexofaringio y sistema simpático y parasimpático. ¿Sí? Todos nos vamos a basar en éter. ¿Sí? La mayoría del repaso que les voy a dar, porque prácticamente es eso, un repaso, va a ser de néter. Es el único que, digamos, sí ejemplifica un poquito más las ramas, ¿sí? que les he estado mencionando, y vamos a repasar las vías simpáticas y parasimpáticas. ¿Sí? Ya para ponernos al corriente con las prácticas, como les comentaba ayer por el chat, en teoría vamos adelantados. Después de regiones profundas, siguen regiones del cuello y después puntos craniométricos y acabamos. ¿Sí? Regiones del cuello, ahí me voy incluso hasta más rápido porque no tiene caso profundizar tanto. ¿Sí? Obviamente lo más pesado ahorita va a ser este tema, regiones profundas, región palatina, lengua es la más pesada, ¿sí? Después de eso pues se va a aligerar el peso, ¿sí? Pero en los laboratorios sí vamos muy atrasados, ¿sí? Yo pues obviamente estaba en la expectativa de ver qué pasaba y pues ya nos confirmaron que no vamos a regresar a la universidad. Yo me había esperado a que me dijeran si íbamos a regresar y los días que regresáramos ver puro laboratorio. Pero pues por eso no lo había contemplado. Pero como ya nos dijeron que no vamos a regresar, que hasta el laboratorio lo teníamos que dar por online, pues ¿cómo es posible eso? ¿No? O sea, pues ¿cómo le hago? Ni modo con lo que se tenga, con puro néter. Sí, descargues de néter. Sí, va a ser básicamente nuestro principal apoyo para cubrir esa parte. ¿Sí? Y me parece que ya a ver, vamos a ver Neuro 2. Y luego el viernes vamos a ver paredes craneales. Creo que ya la siguiente semana nos ponemos al corriente. ¿Sale? Ok, entonces nos vemos el día de mañana a las 7. Muy Muy bien. bien. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.